Buenos días. Estamos esperando que todos se puedan comenzar a conectar. Vamos a dar acá unos segundos para ya iniciar nuestro webinar Brecha Salarial, una mirada desde el directorio. Bueno, bienvenidos. La agenda de hoy es una agenda que me parece tremendamente interesante. Vamos a tener una presentación del reporte sobre las brechas salariales en Chile y otros países en donde nos vamos a poder comparar. Y quiero dar las gracias ahí también a Mercer por la oportunidad de estar juntos en esto y de mostrar un poquitito los resultados que vamos a visualizar, con los cuales después queremos reflexionar junto a ustedes que nos acompañan hoy. Y voy a presentar a mis invitados. Daniel, bienvenido. Eres CEO de Mercer Chile. Anteriormente lideraste el negocio global de la consultoría en Latinoamérica. Fuiste también director gerente de Mercer en Argentina, Uruguay y Paraguay. Antes de unirte a Mercer, trabajaste en la división de productos profesionales de Johnson & Johnson como director de cuentas corporativas en el Cono Sur. De profesión contador público, certificado en la Universidad de Buenos Aires, MBA del IDEA, y te especializaste en sistemas de atención médica y adicionalmente en la Universidad de Michigan. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Fabo, muchísimas gracias por la invitación. Janet, economista de la Universidad de Aquisgrán en Alemania. En el 2015 fundaste el Observatorio de Gasto Fiscal, institución dedicada a la analítica de datos y transparencia del gasto público, y en el año 2017 fuiste la primera mujer en integrar el directorio de la Bolsa de Santiago. En el 2018-2020 fuiste miembro del Consejo Presidencial para la Modernización del Estado, y en el 2020 fuiste presidenta también de la comisión que asesora de asesoramiento ministerial para el gasto público, y ha sido distinguida también por muchísimas prácticas en materia de transparencia. Bienvenida, Janet. Muy buen día a todos. Muchas gracias, Fadua. Y Gonzalo, eres socio de Econsul, Econsul Capital, presidente del Comité de Políticas Públicas de la SOFOFA, director de empresas, presidente de IANSA, tienes un PhD en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles. Bienvenido y qué bueno poder contar contigo también hoy. Vamos a partir entonces, muchas gracias por acompañarnos y te dejo la presentación, Daniel, para que puedas iniciar. Sí, muchísimas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla para poder empezar la presentación. De nuevo, buenos días a todos. Gracias, Fadua, y al Instituto de Directores por la invitación. Para mí es un placer compartir esta sesión con Janet, quien ha colaborado con el equipo de Mercer Chile en la preparación de este reporte, y con Gonzalo, bueno, creo que su presentación ya lo dice todo, una persona muy experimentada con mucha experiencia en directorios. Me gustaría empezar con algunos datos de contexto que me parece que son necesarios para poder entender la mirada del directorio en este tema tan sensible que es de la brecha salarial y que es multidimensional. Me gustaría empezar hablando sobre algo que creo que todos hemos escuchado, que es el capitalismo de las partes interesadas, pero haciendo un poquito de historia. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que pospandemia, y yo diría que en Chile, poscrisis social y pospandemia, hay un renacer o un desarrollar de lo que son el capitalismo de las partes interesadas. Pero esto es el final de una serie de eventos que se han sucedido a lo largo de los últimos tiempos. Sabemos que se ha acelerado la vida digital, sabemos que hay nuevos modelos de trabajo, sabemos que la pandemia ha sido una crisis humanitaria, una crisis con un impacto sin precedentes en millones de personas,
gente que se quedó sin trabajo, gente que no tiene cobertura y no tuvo cobertura de salud, gente que se quedó sin ahorros. Realmente es un impacto gigante y que yo opino que demostró la fragilidad que tenemos como sociedad a nivel global, que demostró la poca resiliencia que tienen las sociedades, las organizaciones y los negocios, y aquí estamos aprendiendo en un cambio de era que realmente nos deja enorme cantidad de desafíos. El mundo ahora es más volátil, es más riesgoso, el rol de las empresas, que ya estaba bastante cuestionado, fue revisado. Y algo interesante es que las empresas en Estados Unidos, creo que todos conocen el informe del Business Roundtable de 2019, donde se juntaron un grupo de CEOs de grandes empresas americanas, quizás anticipando un poco esta situación, se juntaron para definir una nueva manera y un nuevo rol para las empresas en el mundo y en la sociedad. Claramente, lo que parecía una iniciativa de grandes compañías americanas, la pandemia los aceleró y lo globalizó. Realmente uno podía pensar que este tema del stakeholder capitalism era un tema muy de los americanos, pero vamos a ver ahora cómo esto se fue globalizando y acelerando en el resto del mundo. A nivel de las empresas, esto significa que no solamente tenemos, como todos sabemos, que atender los intereses y las necesidades de los accionistas, sino que se incorporan otras audiencias externas y algunas internas también. Dentro de las externas, ustedes pueden ver ahí que están los clientes. Sin clientes no hay empresas. Los clientes pueden ser consumidores también, con lo cual importante considerar cuál es la dimensión clientes y consumidores en relación con los productos y servicios que como empresa nosotros podemos ofrecer. En general la sociedad, y especialmente cuidado con los medios y con los grupos activistas que defienden determinadas causas o determinadas posiciones que pueden afectar a la empresa y a su reputación. El tema de los reguladores, quienes controlan especialmente en industrias que son muy controladas y reguladas, entonces entender y atender a los reguladores de un punto de vista diferente, y por supuesto los inversores que en este nuevo contexto están buscando oportunidades de alocar sus fondos a empresas que tengan algo que ya vamos a hablar a partir de ahora, que es este abordaje ESG o ASG, si lo decimos en español. Medio ambiente, social y gobernanza. La audiencia interna, como pueden verlo a la derecha, por supuesto liderada por el directorio, son los es el management, el área de recursos humanos en particular, porque donde vamos a conectar durante el día de hoy tiene que ver con las personas, con los empleados, que es el otro stakeholder que se suma a los externos como muy relevante a la hora de la implementación y el despliegue de cualquier estrategia ESG. Y ahí me gustaría volver a detenerme y decirles, la sostenibilidad del negocio antes era un tema que se conectaba con algunas buenas prácticas con el medio ambiente, con la responsabilidad social, pero no estaba integrada. Hoy por hoy, la estrategia de cualquier empresa tiene en el centro el ASG o el ESG. Y las medidas de desempeño de las empresas se conectan con esas 5 o 6 dimensiones que les acabo de mencionar. Me gustaría hacer un doble clic en el S y el G. El S social y G gobernanza, porque son los que se conectan más directamente con las personas, el mundo del trabajo y los empleados, y hacer una reflexión con ustedes sobre este punto. Históricamente, las empresas y los empleados se relacionaban
en un contrato donde las empresas elegían candidatos para cubrir sus necesidades de trabajadores, ejecutivos, gerentes, y realmente esta fue una dinámica que nos trajo hasta aquí en los últimos siglos, yo diría. Sin embargo, con todo este contexto que acabo de describirles, esta dinámica se invirtió. El mundo del trabajo cambió, y la noticia es que cambió para nunca más volver a la situación anterior. Hoy tenemos un mundo del trabajo y trabajadores que eligen en qué tipo de empresa trabajar, eligen en qué industria trabajar, eligen la modalidad de trabajo, eligen el lugar en el cual van a trabajar. Entonces, cambió dramáticamente esto. Entonces, la mirada del directorio a los temas de capital humano y a los temas de personas necesariamente tiene que ser revisada entendiendo esta nueva situación. Realmente es un cambio que nosotros lo hemos visto. Hacemos en Mercer todos los años un estudio que se llama Global Talent Trends, que el del año 2022 vamos a publicar en pocas semanas, donde lo que les puedo anticipar es que este tema del contrato entre el empleado y la empresa realmente cambió, y todo lo que la empresa tiene que hacer para atraer y retener a esos empleados que son tan importantes y tan valiosos para desarrollar los negocios. Avanzo un poco más, la sostenibilidad corporativa y el foco en las personas. La sostenibilidad corporativa, como ustedes pueden ver ahí, tiene varias dimensiones. Una es la del medio ambiente, sobre la cual no vamos a hablar hoy. Una que tiene que ver con el negocio, otra que tiene que ver con el impacto social, y una que tiene que ver con las personas. Y en el centro, muy a propósito, está incorporada la sostenibilidad de negocios. Y ahí me gustaría detenerme y conectar con lo que decía antes sobre el mundo del trabajo. Hoy las empresas, para poder prosperar, necesitan revisitar y redefinir su propósito. Necesitan definir una cultura, la manera y los valores, cómo operan para poder conseguir ese propósito. Desarrollan una estrategia, y esa estrategia es ejecutada por líderes y por personas. Entonces, la sostenibilidad del negocio, la única manera de que se pueda ejecutar e implementar es tener sostenibilidad de personas. Y ahí a mano derecha, aquí donde yo les marco con mi mouse, hay algunas prácticas, podemos citar otras, que son absolutamente críticas para que las personas se conecten con la estrategia, sigan al liderazgo y que en definitiva puedan hacer realidad el propósito de la compañía. Importante de nuevo decir, ojo que hoy las personas eligen más a las empresas, con lo cual tener una propuesta para que sea atractiva para las nuevas generaciones fundamentalmente, que tienen esta mirada diferente del trabajo, es absolutamente fundamental. Esta es la mirada desde las empresas. Ahora voy a agregar un elemento más, que es la mirada de las personas. Las personas lo miran esto como ¿qué es lo que me ofrece la empresa? Y fíjense qué interesante. Nuestros estudios nos dicen que lo primero que buscan las empresas es tener, las personas, es tener salud y seguridad y balance de vida de trabajo. Hoy ese es un elemento fundamental que las empresas tienen que considerar. Lo otro es estabilidad, seguridad, tanto en el lugar de trabajo como salud mental. Sabemos que la pandemia tuvo un impacto tremendo en la salud mental de la sociedad en general y de los trabajadores en las empresas en particular. El tercer elemento es el pago justo y equitativo, que es después cómo vamos a conectar con el estudio que vamos a presentar los resultados y luego reflexionaremos. Y se agrega un cuarto elemento, bien importante en lo que es la propuesta de valor, que es el desarrollo personal, es la realización personal que tiene que ver con lo que la empresa invierte y le devuelve al empleado, al trabajador, en términos de conocimiento, en términos de experiencias, en definitiva, en términos de empleabilidad. Aunque parezca un poco contraintuitivo,
las empresas que tienen las mejores personas, los mejores talentos, en general, son las que más desarrollan y que en definitiva le dan a la persona más herramientas y más posibilidades para salir a buscar alternativas en el mercado. Es bien paradójico, pero así es como nosotros hemos visto y como analizamos el tema del talento en las empresas. En definitiva, lo que decimos abajo es que el pago justo y equitativo es un componente fundamental, no el único, pero sí fundamental, a la hora de tener una agenda de personas y un negocio sustentable. Ahora sí vamos a ir a los datos. Teniendo encuestas de contexto, les quiero contar que desarrollamos este proyecto en Mercer Chile, y lo que utilizamos como base de datos para poder hacer estos análisis es la encuesta que anualmente hace Mercer en Chile y a nivel global de compensaciones y beneficios, donde, para citar la última que utilizamos para este proceso, es en 2020 participaban 421 empresas que operan en Chile. ¿Cómo se lee este gráfico y qué nos está diciendo? Lo primero que quisiera comentarles es ¿a qué llamamos brecha 1? La brecha 1 es la relación que hay entre el promedio del salario de los número 1 cabeza de la organización comparado con el promedio de las posiciones más bajas de la organización. Y luego eso lo agregamos en todas las compañías que incluimos en el estudio. De esta manera, lo que buscamos es normalizar y poder eliminar outliers que puedan distorsionar el resultado. El otro punto importante es aclarar que cuando hablamos de salario, es el salario con todos los pagos garantizados más los bonos, o sea, los bonos anuales que reciben los ejecutivos. Probablemente las personas más abajo de la organización no reciben esto. Y ahora sí, yendo a los resultados, lo que podemos ver es que ha tenido una evolución bastante estable en el tiempo, con algunas subidas y bajadas, pero lo que sí observamos es que a partir del 2017 hay una caída, esto quiere decir una mejora, son 18 veces el salario del ejecutivo máxima autoridad en la compañía representa a 18 personas o a 18 personas dentro de esa misma organización. O sea, el salario del CEO es 18 veces más que el salario promedio de ese grupo de personas que están abajo en la pirámide en la organización. Entonces, ustedes se preguntarán, y nosotros tenemos algunas hipótesis que explican esta mejora en los últimos años. Estas hipótesis están relacionadas con que en los últimos años las compañías en Chile han empezado a profesionalizar la manera en que gestionan las compensaciones. Han empezado a ocuparse de la equidad interna, utilizando sistemas de evaluaciones para los puestos, analizando el mercado, mirando esto desde un punto de vista mucho más técnico, mucho más profundo. Y creemos que ese es uno de los principales motivos por los cuales este índice o esta brecha ha ido mejorando en los últimos tiempos. Además de este análisis, hicimos otro análisis. Un análisis que no compara la evolución histórica dentro de Chile, sino que compara los resultados de 2020 con un grupo de países, o con dos grupos de países, como ustedes van a ver ahora. Es bien interesante ver que hay dos grupos de países bien diferenciados, y si ustedes se fijan, Chile está prácticamente en el medio de esta relación, como nos pasa con otros temas cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el costo de vida y la calidad de vida de Chile, cuando comparamos en Mercer qué tal funciona y qué tal es el sistema de pensiones de Chile. Chile en general se ubica en un buen lugar, en el medio entre los mejores,
y los no tan mejores, para decirlo de una manera amable. Entonces, fíjense que hay dos grupos que están, uno que está por arriba, o sea que tienen peor brecha salarial. Ahí ven un mix de países bastante variado. En Estados Unidos se explica esto porque la compensación variable de los ejecutivos es extremadamente agresiva, entonces eso explica que el valor del CEO es muy alto. En Colombia por problemas más estructurales, y en China, aunque parezca contraintuitivo, lo que sucede es que las personas que están en los niveles más bajos ganan muy poco, entonces se explica de una manera diferente. Lo interesante es ver los países que están hacia la derecha, que en general son países que tienen seguridad social y reglas laborales un poquito más protectivas, que tienen economías bastante más maduras, y esto permite, en definitiva, que haya una menor brecha entre el máximo nivel y los niveles más bajos de la organización. Me gustaría acá hacer una reflexión, que es que no hay soluciones fáciles, no hay que pensar que esto se va a resolver de un día para el otro, pero sí decirles que hay varios temas que las empresas, el directorio, pero también las autoridades, los gobiernos, tienen que trabajar para que este tema y para que esta brecha se reduzca a lo largo del tiempo. En honor al tiempo, justamente, y para dejarles una última reflexión, un llamado a la acción para los directorios. Lo primero que necesitamos hacer es medir y observar. Necesitamos entender dónde nosotros estamos parados en este tema, en el contexto de que necesitamos tener talento, necesitamos tener métricas de talento, por lo que hablábamos al comienzo sobre la importancia de las personas en la ejecución de la estrategia y en la búsqueda del propósito. Lo otro es analizar qué nos pasa, por qué nos pasa, y transparentar, comunicar no necesariamente información que no sea comunicable fuera de la organización, pero sí en los principales líderes de opinión y stakeholders dentro de sus organizaciones y dentro del directorio. Abrir la conversación, empezar a hablar del tema. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, aprovechando que todavía seguimos en el mes de la mujer. Esto mismo lo podríamos conectar con el pago igualitario entre hombres y mujeres. Las bases de datos son las mismas, los datos existen, con lo cual, así como podríamos analizar lo que pasa en equidad de pago en general y en brechas salariales, también lo podemos medir en equidad de pago en género. Lo último que les quiero decir es que, entendiendo estas brechas, el directorio tiene que tomar acción para poder lograr, como decía, cumplir con su rol de la sostenibilidad de la empresa. Conectar este punto con la sostenibilidad de la empresa es fundamental, y la sostenibilidad de la empresa, como sabemos, es materia y es responsabilidad del directorio. Última reflexión, y los dejo con Fauda para seguir con el panel. No hay soluciones fáciles para esto. Pensar que uno toma la información y que con eso va a tomar decisiones fáciles no es realista. Esto es un proceso que requiere de consensos, que requiere de entender los impactos y en función de eso avanzar en la agenda. Al interior de la empresa, porque el directorio tiene que asegurar que también la empresa puede asumir los costos que implica este tipo de iniciativas. Para que la sustentabilidad económica, que sigue siendo importante, creo que eso es algo que conviene repetirlo, no esté en juego. Pero también me gustaría cerrar diciéndoles algo que es para el directorio, pero también para el resto de la comunidad de negocios. Sinceramente, aumentar los costos laborales sin entender el impacto que esto tiene en el desempleo,
el impacto que esto tiene en la rentabilidad de las empresas, sin entender muy bien cómo esto se conecta con el resto de las políticas del mercado del trabajo, es realmente ver solo la mitad del problema. Sería muy agradable y muy fácil decir aumentemos el salario mínimo y después vemos cómo nos arreglamos, pero realmente esto nos parece que tiene desafíos y que tiene que ser analizado en su conjunto. Porque si nosotros no logramos que esto mejore, pero al mismo tiempo se conecte con algún esquema donde la productividad del trabajo también esté analizada, lo que corremos riesgo es que la competitividad de la economía chilena no mejore, y eso probablemente es algo donde todos nos vamos a ver impactados. Así que yo acá, Fadwa, terminé mi introducción, dejo de compartir la pantalla y te paso la palabra. Gracias, Daniel. Qué interesante. Si quieres, Gonzalo, Janet, ya pueden abrir sus cámaras para que podamos conversar un ratito y también recibir las preguntas por Q&A que tengan las personas que nos están acompañando. Y me quedo con esto de las 18 veces, que si bien bajó, entiendo como en función de los últimos años, pero sigue siendo una brecha que no es menor. Entonces, tenemos brecha de género, tenemos brechas salariales, tenemos brechas en donde hay compañías que hoy día son empresas cero, digo yo, que tienen cero participación de mujeres, cero participación en directorio, o sea, tenemos mucha brecha de la cual por dónde partir y priorizar. Pero pensando en lo que tú nos exponías, Daniel, me gustaría, Janet, preguntarte, porque yo creo que todavía no está en la agenda del directorio, el por qué esto es agenda de directorio. Entonces me gustaría que tú me pudieses comentar cómo sientes tú que esto afecta o cómo afecta la brecha salarial al valor estratégico de las organizaciones, entendiendo que la estrategia está con una mirada más de largo plazo. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar mirando la brecha? Perfecto. Muchas gracias, Fadwa. Primero quiero felicitar al equipo de Mercer en realidad por juntar las data para todo el público que nos escucha. Ahora o más adelante esto significó en Varsovia anonimizado, juntar datos de varios países en China, no es China entero, es Shanghai. Entiendo que Mercer va a publicar este informe en su página web y ahí encuentran también otra brecha, la brecha 2, que muestra la diferencia del CEO con la mediana, como que da una visión adicional muy interesante a la brecha 1 que también presentó Daniel, que también ha ido bajando en los últimos años, pero que también podría acelerar este cierre de brecha. Así que sería muy interesante también complementarlo con la estadística que también están en el informe, que muestran la brecha por tamaño de empresas y que también muestran una tendencia muy interesante en el sentido de que la empresa más grande sí han hecho en los últimos años, en los últimos 5 años, un esfuerzo que se nota, aun cuando en comparación internacional nos queda trabajo por hacer. Como Fadwa dijo, es una brecha que hay que tomar en serio y es positivo tener la data para justamente ver cómo vamos avanzando, evolucionando hacia un capitalismo de las partes, como dijo Daniel. Cuando la brecha salarial es excesiva, es reflejo también de estilo de liderazgo en empresas que pueden ser excesivamente verticales y poco participativos. Y eso naturalmente afecta el valor estratégico de las organizaciones. Fadwa, yendo a tu pregunta, es también reflejo de falta de innovación en las empresas, porque dada la complejidad del mundo que nos rodea, la empresa necesita innovación crecientemente más bottom-up. Significa que los equipos tienen que ser parte de los procesos de innovación. Y en parte puede ser que empresas piensen que no necesitan innovar tanto, lo que puede ser resultado de una falta de presión competitiva en el mercado chileno en especial, que sabemos que tiene desafío pendiente en materia de concentración, pero también hay problemas, desafíos culturales
que pueden tener una relación con nuestra cultura hispánica, pero que se encuentran también en la amplia mayoría de las empresas grandes en el mundo. Este desafío de tener gerentes que piensan que se trata de tener ideas ellos y dar instrucciones al resto. En su rol de gerente general, las personas generalmente suponen que deben ser ellos los visionarios. Entonces es difícil ir a los empleados y decir, mira, el mundo es grande, el mundo es complejo, excede mi límite cognitivo, necesito tus ideas. Como dijo Gary Hamel, el experto en management de Estados Unidos y UK una vez también, que los gerentes dejan de pensar que ellos deben ser los únicos iluminados y dar instrucciones verticalmente para abajo. No pasa solo, sino esto es una tarea muy del directorio y requiere de una visión estratégica del directorio, porque en vez de apostar por gerentes que deben liderar con sus diagnósticos y sus ideas, los gerentes deberían más bien transformarse en arquitectos de estructuras organizacionales en los cuales todos aportan ideas. Y eso significa hacer sentir a los empleados que no son parte anónima de una masa que ciegamente sigue a una persona, aun carismática que sea o parezca. Y lograr que los equipos entonces aportan todos, en vez de buscar soluciones simplificadas que no aportan, que mencionó Daniel, es decir, simplemente subir los sueldos no va a tener por ningún lado el efecto que uno quisiera tener en los mercados, en la economía ni en la empresa. Los sueldos son el reflejo del aporte de las personas en la empresa. Entonces la pregunta es cómo hacer que las personas pueden aportar más y que esto sea el desafío estratégico en la organización, en la empresa, porque no ocurre solo y significa repensar cómo se gestiona el poder también en la empresa, incluyendo, por ejemplo, la pregunta cómo seleccionar los líderes, que los compañeros, los colegas tengan una voz en este proceso. ¿Ante quién es el responsable, el gerente general o los gerentes? No solo directamente hacia el directorio, sino también frente al equipo, el cliente y otras partes interesadas, de los cuales necesitan también evaluaciones bottom-up. Entonces, equipos donde todos aportan ideas requieren de estructuras organizacionales en equipos más pequeños, que por sí solo tengan incentivos para cooperar, que sean responsables para los resultados también que consiguen a nivel financiero y que tengan una mezcla entre incentivos para cooperar y competencia en la empresa y fuera de la empresa. En este sentido, la diferencia, y con eso termino, la diferencia de sueldos refleja justamente cuán bien las empresas hacen este proceso, cuán participativos son o cuán verticalmente son. Y como dijo el fundador de una empresa muy interesante que yo creo que hay que mirar con mucho más atención, de Haya, de China, la empresa de electrodoméstico, pero es una incubadora gigante de mucho negocio hoy día. El fundador Sang Hui-min lo dijo en una entrevista a McKinsey el año pasado: en la cuarta revolución industrial, empresas que son exitosas deberían tener empleados, todos los empleados, como creadores de valor o como empresarios. En el caso de Haya dividió una empresa de 100.000 empleados en 4.000 empresas, eliminó 12.000 gerencias burocráticas y dio incentivos a sus equipos. Y eso tuvo efecto en las remuneraciones, pero también exigencias nuevas a los empleados. Entonces, yo creo que lo que mostró Daniel recién es solamente como el inicio para, ojalá, un debate que podríamos tener más y que los directorios pueden tener más, porque se trata de pensar cómo los empleados pueden ser parte del proceso de creación de valor y hacerse responsable en lo positivo y en lo negativo, y ojalá ganar mucho más cuando a la empresa también le va mejor. Gracias, Janet. Y Gonzalo, en ese sentido, ¿por dónde crees tú una organización podría
podría comenzar a disminuir la brecha salarial? Porque, ¿qué factores crees que están ahí presentes? O yo no sé si hay alguna fórmula, quizás los desafíos son múltiples, pero ¿por dónde crees que uno podría iniciar? Por dónde partir? A ver, déjame partir agradeciendo la invitación al Instituto de Directores, a Janet, que es la persona que más me ha abierto los ojos sobre estos temas, y a Daniel por el informe. Yo creo que este es un informe que tienen que leer todos los directores, tenemos que leer todos los directores de empresa, los gerentes generales y los gerentes de recursos humanos. Y tenemos que hacernos la pregunta, primero, si estamos haciendo estas mediciones dentro de la empresa, y dónde queremos estar. Yo creo que la gracia del informe, el gran aporte del informe es visibilizar, ¿no es cierto?, poner en la primera página un tema que sin duda es muy relevante. Cuando uno dice, desde la empresa, digamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, si uno mira los resultados, a mí no me sorprende que Nueva Zelanda, que Inglaterra, ¿no es cierto?, que Corea, que Alemania, sean los países que aparecen mejor. Porque hay dos cosas, hay muchas otras, pero hay dos cosas que diferencian a estos países del caso chileno. Y lo primero es educación. Cuando uno mira los indicadores de la prueba PISA, que es una prueba internacional que hace la OCDE, que mide cuando los jóvenes están terminando su educación formal, obligatoria, los conocimientos y habilidades que adquirieron en comprensión de lectura, en matemática, en ciencia, todos estos países que tienen menos brecha salarial están en la parte de arriba de la tabla. Y Chile está en la parte baja de la tabla. Chile está bajo el promedio. Entonces, los jóvenes de estos países, cuando empiezan su carrera laboral, tienen mucho más habilidades, tienen mucho más conocimiento, y por lo tanto sus salarios van a ser más cercanos a los que ya están trabajando. Cuando Janet habla, ¿no es cierto?, de la innovación bottom-up, bueno, necesitamos esos jóvenes con habilidades, con conocimiento, para que realmente se genere ese diálogo. Y yo creo que ahí Chile está en deuda. Pero eso es tirarle la pelota, ¿no es cierto?, al Estado. Si vamos a las empresas, a mí me gustan mucho esos estudios que hace el World Economic Forum, porque ahí estamos hablando de las empresas, de los directorios. Y ellos tienen un estudio que hace una pregunta: ¿cuán actualizados están los currículums educacionales y cuánto invierten las empresas en sus trabajadores permanentes en habilidades para la economía del futuro? O sea, ¿cuánto están las empresas preocupadas de que sus trabajadores tengan sus habilidades para la economía del futuro? Y de nuevo, estos 5 países que aparecen, ¿no es cierto?, con menor brecha, son los que tienen mejores indicadores respecto a Chile. Entonces, tenemos un problema en educación que tiene más que ver con el Estado. Obviamente el sector privado, las empresas pueden colaborar en eso, pero no pueden resolver ese problema. Pero en el tema de capacitación sí tenemos un rol. Entonces yo creo que si queremos trabajar sobre la brecha salarial, tenemos que trabajar más sobre la capacitación que le estamos dando a nuestros trabajadores. Yo pregunto a veces a las empresas, ¿qué le estamos enseñando? Y me da vergüenza decir las cosas que le estamos enseñando, porque son cosas que debieron haber aprendido en el colegio o en el instituto profesional. Y no le estamos enseñando las herramientas que ellos necesitan para estar preparados para el futuro, que es una transformación que también van a tener que hacer las empresas. Unas van más adelante, otras van más atrás. Pero si queremos hacer esa transformación, si queremos tener esa innovación, que es como la gran variable que nunca aparece en Chile, necesitamos pensar mejor la capacitación. Y yo creo que ahí está la clave para que esto sea sostenible. Fauda, si me permitís un comentario sobre lo que dice Gonzalo, que estoy 100% de acuerdo. Yo creo que hoy por hoy las personas y los trabajadores, las personas, los empleados que tienen más talento son las que van a elegir a las empresas que hagan lo que tú dices, Gonzalo. Entonces, no solamente es una obligación de la empresa en su rol social, sino que es una necesidad del negocio para atraer a esa gente que se requiere para prosperar, para crecer, para innovar. Entonces, yo creo que esto que comentaba antes sobre cómo se invirtió un poco el tema del contrato psicológico es un tema que es nuevo, pero es súper relevante, y yo creo que todavía no tenemos plena conciencia de lo que significa eso. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de los jóvenes de las generaciones de los 20 y pocos hoy
ni siquiera terminan la universidad y ya están emprendiendo. Y ni piensan ir a trabajar a estas empresas. Ni se les ocurre. O sea, ¿qué van a hacer las empresas con esa realidad? ¿Cómo los van a atraer? ¿Los van a contratar full time? No van a venir. Hay que contratarlos por proyecto, que trabajen desde la casa, que trabajen desde la playa. El directorio tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a abordar nuestro nuevo ecosistema de talento dentro de esta nueva realidad? Entonces, el pago, el dinero, es una de las cosas. Obviamente no es la única, acá estamos hablando de esto. Entonces, si el pago no es equitativo, no van a venir, porque es higiénico. Pero Y eso hace que no sea sostenible, ¿no?, en el tiempo, porque me pregunto desde dónde el directorio hoy día está midiendo también al propio CEO, o sea, cuáles son las métricas de medición con las cuales yo estoy pensando en que ese CEO tiene que liderar una compañía. Y ahí, Gonzalo, tú dices, bueno, por ejemplo, el contar con un plan de formación que sea acorde a las necesidades del futuro, ¿no? O sea, cuáles son esas habilidades futuras que requiere la compañía para poder estar habilitado, pero también veo que está esto de que no está en la agenda del directorio el incorporar o el entender ciertos KPIs que probablemente también para nosotros sean nuevos. O sea, cuando tenemos que poner KPIs medioambientales o KPIs asociados a las personas, todavía se nos hacen ajenos porque no es algo que haya estado en la agenda del directorio. Entonces, ahí, ¿cómo ven ese desafío? ¿Es algo que hoy día se está incorporando en los directorios en los cuales ustedes participan? ¿Es una preocupación o es algo que nos preocupa poco? a ver, mira, es una preocupación a nivel de directores. No todavía, diría yo, a nivel de directorio. Yo creo que todos los directores tenemos esta preocupación, y yo creo que aquí el rol de empresas como Mercer es muy importante, porque estamos un poquito a ciegas en términos de que sabemos que es un problema, pero no sabemos bien cómo solucionar el problema. Porque siempre que pensamos en los colaboradores, pensamos en categorías ocupacionales, en oficios, y no en habilidades, no conectamos con habilidades. Si tenemos que capacitar para la economía del futuro, claro, yo puedo tener una opinión, digamos, de qué es lo que creo yo que hay que capacitarlo. Es como cuando mi hijo, amigos de mi hijo, me dicen que estudio, digamos, yo digo, mira, yo creo que por aquí va la cosa, digamos, pero yo creo que tenemos que traer las mejores prácticas internacionales. Yo creo que por eso digo, la gracia de este estudio es que nos dice, mira, veamos qué está haciendo Nueva Zelanda, veamos Alemania, veamos Inglaterra. Mercer es una empresa global, nos puede traer esas mejores prácticas para ver cómo canalizar esto, o sea, cómo pasar de estas ideas y esta preocupación que todos tenemos a una cosa concreta. Daniel dijo algo que yo creo que es re importante, dijo que el cierre de la brecha tiene que ver con la profesionalización de cómo se maneja la estructura de remuneraciones. Y efectivamente, o sea, ahora las empresas han incorporado en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, métricas mucho más objetivas para definir una estructura salarial, para generar incentivos de retención, para de alguna manera evaluar el talento, ¿no es cierto?, y ver cuáles son los que uno quiere potenciar. Estos sistemas de evaluación que marcaba Janet, ¿no es cierto?, que no solamente es de arriba hacia abajo, sino que también es de abajo hacia arriba. Todas esas cosas van ayudando, pero yo creo, e insisto, que en el tema de la capacitación en las empresas todavía necesitamos mucho más transferencia tecnológica para ver en qué capacitar, cuáles son esas habilidades del futuro y cómo. Y esto es un ecosistema, porque al final la empresa se tiene que relacionar, ¿no es cierto?, con los institutos profesionales o con las universidades, con el gobierno. O sea, todo tiene que trabajar en conjunto. Yo creo que ese es un desafío que todavía tenemos y por eso que los directorios no se trata tanto como un tema todavía, porque todavía faltan muchas piezas de información para poder, como dices tú, generar KPI y decir, ok, esto es lo que vamos a seguir. Janet, me gustaría preguntarte lo siguiente, y porque tú estuviste bien involucrada en el estudio. Entonces, si bien se dice que en Chile la brecha disminuyó a 18 veces, como que se normaliza de alguna manera esto de, hay una brecha de 18 veces, ¿no? Y por otro lado, me gustaría saber también si se consideró que cada vez más en Chile, toda la subcontratación que tiene que ver como con estos
cargos que están asociados a personal de aseo, personal de seguridad, que son como la línea más, quizás como esta primera línea operativa, está contemplado o no, porque ya con el hecho de sacarlos de la compañía inmediatamente te disminuye la brecha. Entonces, si estuviesen adentro, probablemente sería más la brecha aún. Entonces, me gustaría saber cómo lo contemplaron, y por otro lado, que me diste tu opinión sobre esto de cómo en Chile también normalizamos mucho esto de que son 18 veces o 20 veces, no más allá del número del cuánto es como esta actitud de normalizar las cosas. Interesante, Fadwa, por la normalización de las brechas. Aquí hay brecha promedio, también la mediana que se calcularon, pero sí hay brechas que son excesivas todavía, aunque algunas empresas han hecho avances que se notan en la cifra. Pero la normalización de la brecha, a mi juicio, puede tener que ver con nuestra economía todavía poco compleja, poco innovador, donde efectivamente tenemos una cantidad importante de empleo poco sofisticado que hoy día corre un alto riesgo de ser automatizado, razón por la cual es muy importante hacer este upskilling, las capacitaciones, el multiskilling, cambiar de puesto de trabajo en una empresa, para que el trabajo mismo deje de ser poco cualificado, porque la poca calificación del trabajo no significa que es la naturaleza misma del trabajo que sea poco calificado, sino lo poco calificado es que la persona no tiene ninguna forma de ascender y de capacitarse. Y ahí sí hay una responsabilidad muy concreta de los directorios, estando muy de acuerdo que nuestros sistemas educacionales y la capacitación laboral y la conexión gobierno-empresas funciona muy precario todavía comparado con otros países. Pero la empresa hoy día sí pueden hacer muchísimo dentro de la empresa, hacer estas capacitaciones y tratar a cada empleado como una pieza importante, que quizá no es Albert Einstein en abrir una nueva sucursal, pero que sí puede dar ideas sumamente importantes que mejoran el resultado de todos, sobre todo cuando este empleado tiene incentivos adecuados para hacerlo, que no pasa solo, especialmente no pasa cuando tiene un gerente que piensa que sabe todo y que no quiere escuchar tampoco. Y ahí armar estas estructuras de este directorio para entender que hay que romper esta cultura vertical en Chile de gerentes que piensan que saben todo o que tienen que saber todo, que es un estrés para la gerencia también. Hoy día nadie puede saber todo. Ojalá tengamos más esta cultura que se fomenta desde el directorio, involucremos, escuchemos, porque las ideas vienen de todas partes. El Homo sapiens finalmente venció el Homo neanderthalensis, teniendo un cerebro más pequeño, pero que trabajó colectivamente. Colectivamente el cerebro era más grande. Esto es lo que el directorio hoy día debería entender y dejar de naturalizar, como tú expresaste, Fadwa, las brechas, porque finalmente no hay trabajo precario cuando uno le da a los trabajos más simples una forma de capacitarse y de compartir ideas. Esto es el mensaje que quisiera transmitir. Y por la subcontratación es un temazo, y vemos hoy día Europa está avanzando en exigir la debida diligencia en derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro. Vemos muchas empresas grandes, no solamente Haier, que empezaron a dividirse, de entender que estos conglomerados gigantes con miles de gerentes que son burocráticos y que son poderes monopólicos en una misma empresa, que inhiben muy a menudo la innovación, no son la solución, sino que la empresa deberían tener unidades más ágiles, pero también de repente microempresas subcontratados, como lo empezó Haier. Esto significa naturalmente que necesitamos más transparencia también y una gestión de riesgos en la cadena de suministro, porque no puede ser que de repente nuestras remuneraciones y nuestras capacitaciones, el multiskilling, etcétera, en una empresa funciona bien, porque todos los trabajos poco calificados que no fueron incorporados en el proceso de creación de valor de la empresa fueron simplemente externalizados. Entonces, no se puede externalizar la precariedad, sino, y si se hace,
es absolutamente legítimo como empresa y vemos que puede fomentar mucho la innovación y que las empresas subcontratadas nuevas tienen nuevos empresarios, emprendedores también, que es muy positivo para la economía, pero sí se requiere una gestión de riesgo para que no sean trabajos precarios en esta empresa proveedora de las empresas más grandes. Buen punto, porque además, perdona Gonzalo, además la norma 461 de este año ya, y nos deja desafíos para los próximos, es que las empresas abiertas van a tener que, esta trazabilidad completa de sus productos o servicios y la preocupación que tenemos que tener respecto de los proveedores es algo de que va a estar sobre la mesa. Gonzalo, perdona. Sí, no, para complementar nomás lo que planteaba Janet, que sería interesante, porque ustedes tienen todos los datos ahora, no solo medir la brecha intraempresa, sino que interempresa, porque si hay un proceso de externalización, por ejemplo, como planteaba Janet, lo que vamos a ver es que mejora la brecha dentro de la empresa, pero empeora la brecha entre las empresas. Entonces, eso es una manera de poder controlar, digamos, de que estemos avanzando en esto y no que al final, ¿no es cierto?, estemos cambiando un sistema por otro nomás. Sí, Estemos fantástico. simplemente externalizando el problema, ¿no? Digamos. Sí. Claro, claro. De hecho, el servicio impuesto, disculpa Daniel, el servicio de impuesto interno el gobierno podría hacer estadísticas anonimizadas sobre brechas en los mercados, en las regiones. Pienso que como país necesitamos lo que Gonzalo dijo, mejores datos económicos de todas maneras, pero también datos que hacen ver esta brecha porque muestran riesgos. Y adicionalmente, como el World Economic Forum propone, se podría dar una transparencia para las empresas más grandes, partiendo por las empresas listadas en bolsa, las empresas del sector financiero, en transparentar sus brechas. De hecho, en Estados Unidos la transparencia de esta brecha es parte del paquete de reformas del Wall Street después de la crisis financiera, aunque la SEC hizo finalmente un acuerdo con los gremios empresariales que hace que la data no sea 100% comparable, pero hay una cierta transparencia que vemos en Estados Unidos a nivel de empresas que es muy interesante debatir también para el caso de Chile. Oye, Daniel, nos hace una pregunta Miriam, y en base a tu experiencia también a nivel latinoamericano, quizás no estuviste a cargo de Colombia, pero ¿por qué o qué factores consideras tú que influyen en Colombia para que tengan como menores brechas salariales comparado con otros países de la región? Mayores, no menores, son mayores. Son mayores, ¿no? Claro, no, son mayores. De hecho, de los países seleccionados en el estudio, es el que tiene, digamos, el peor ratio, ¿no? Y la explicación, la verdad que no tengo el suficiente detalle, voy a por ahí lanzar un par de hipótesis, pero aprovecho para decirles que bueno, el reporte va a estar disponible a partir de que terminemos esta llamada, y aprovecho para decirles que quienes pueden responder las preguntas más técnicas son Felipe Ubalde, que fue el consultor de Mercer en Chile que desarrolló todo este trabajo en conjunto con Janet, y también agradecerle a Agustina Bellido, así que gracias a los dos por esto. Mi hipótesis es que en Colombia realmente hay un tema de distribución del ingreso muy importante que se ve reflejado en esta brecha, y creo que hay otro tema que tiene que ver, creo que tiene que ver con los sistemas de seguridad social, que en Colombia, y la ley, la protección y la fuerza de los sindicatos creo que es bastante menor que en otros países de Latinoamérica. Pero honestamente, esta es mi hipótesis, no estoy 100% seguro de que esta sea la respuesta correcta. Me gustaría hacer un comentario respondiendo a la pregunta. Técnicamente, nosotros no tenemos datos de las tercerizaciones de las empresas, con lo cual no están incluidos. O sea, digo, esto es información para que ustedes puedan evaluar. Y desde el punto de vista más de lo que comentó Gonzalo, decirles que lo que viene en el mundo de cómo las empresas van a pagarle a sus empleados, la moneda no es la criptomoneda, la moneda es la habilidad. Nosotros hoy le pagamos al puesto, ¿sí? El puesto es el nivel de responsabilidad, el impacto,
hay toda una metodología que yo no soy experto, pero que ustedes la pueden consultar con cualquier consultor de Mercer, pero lo que viene, sin ningún lugar a dudas, es la habilidad. No importa tanto la formación, no importa tanto la experiencia, sino qué es lo que tú sabes hacer. Tú sabes desarrollar temas digitales, tú tienes habilidades blandas para trabajar en equipo, y eso es lo que se viene. De hecho, nosotros, para poder acompañar este proceso, estamos reconvirtiendo nuestra información y empezando a buscar maneras de que esta información que tenemos salarial se conecte con las habilidades y no con los puestos. No solo con los puestos, sino también con las habilidades. Esto es work in progress porque es algo nuevo, pero definitivamente lo que plantea Gonzalo sobre las habilidades es así y se viene con todo. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Quizás ahí, Janet, me gustaría, hay preguntas que tienen que ver con cómo o qué creemos nosotros respecto del aumento del sueldo mínimo, ¿no es cierto?, de este sueldo solidario, y hemos hablado quizás del capitalismo de las partes o el capitalismo consciente también que se habla hoy día. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto de esto de aumentar el sueldo mínimo por un lado y poder de alguna manera trabajar en esta desigualdad asociada a la brecha, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, quiero contestar con un ejemplo de Estados Unidos, la empresa Nucor, que es el productor, yo creo que del mundo de acero más grande hoy día, que también fue presentado por Gary Hamel, Michel Zanini en su libro Humanocracy, que recomiendo a todos leer, es muy bueno, que trata justamente de estos temas. Nucor tiene... no me voy a referir específicamente a un valor específico del sueldo mínimo, pero tiene en general sus sueldos algo más bajo que el mercado, pero dado que es la empresa más innovadora en acero, que mejor ha navegado la crisis COVID, y que es líder en innovación en un mercado muy competitivo, la empresa tiene empleados con casi nada de rotación, donde todos ganan un 25% sobre sus pares de otras empresas. Pero también se hacen parte del riesgo de que cuando no hay innovación en la empresa, o cuando hay años malos, pueden ganar algo menos. Pero Nucor empezó a armar un espíritu de empresa y dentro de su equipo, que significa que todos sienten que esto es parte de lo mío, y si yo aporto ideas, me va mucho mejor que cualquier persona en la empresa de competencia, pero si no me esfuerzo, me puede ir peor también. Entonces, este espíritu empresarial y esta participación que necesitamos en empresa no se logra con subir simplemente sueldos, sino es un proceso mucho más complejo, desafiante, y que se trata de hacer la empresa un lugar interesante a trabajar además. Yo no soy experta en sueldo mínimo, así que yo prefiero comentar como más holísticamente la respuesta, porque para Chile y la innovación que nosotros necesitamos, me parece mucho más importante enfrentar realmente el desafío cómo crear valor con los empleados, para que ojalá ganen mucho más que el sueldo mínimo, pero eso significa también repensar la arquitectura en la empresa, cómo hacer valer las ideas de las personas también. Y yo creo que hay algo muy humano y no solamente financiero en este proceso que nos haría muy bien a cada persona que está viviendo en Chile. Nos piden ser un poco más específicos sobre la relación brecha salarial y sostenibilidad de la compañía, mirada a largo plazo. ¿Por qué hay una relación entre la brecha salarial y la sostenibilidad? No sé si cada uno de ustedes, quizás en un minuto para ir cerrando, podría dar esa correlación o que consideran como para ser mucho más específicos y tener un entendimiento respecto de brecha y sostenibilidad de la empresa. Daniel. De una manera muy directa, menor brecha implica mejor talento,
mejor talento implica mejores resultados implica más sostenibilidad. Perfecto. Gonzalo. Y yo comparto con Daniel, digamos, de que lo que uno estima es que, como decía Daniel, y a uno le pasa cuando entrevista, digamos, sobre todo a la gente más joven, ¿no es cierto? Lo que buscan en la empresa no solamente es en qué voy a trabajar, sino que le importa mucho la industria, le importa mucho, como decía Daniel, el desarrollo profesional, y les importa mucho a algunos jóvenes y cada vez más todos los temas de ESG, o sea, quieren trabajar en cierto tipo de empresas. Entonces, al final, como siempre en una economía de mercado, es la demanda. Al final son los jóvenes los que están demandando trabajar en empresas que tengan menos brecha. Y si eso es así, y uno quiere captar el talento, entonces uno va a tener que trabajar en esto. Lo que yo decía es que tenemos que ser cuidadosos de que estos cierres de brechas sean realmente estructurales, permanentes, y la única forma que lo logramos es con mejor capacitación. Janet. Me sumo y agrego de que la economía y el capitalismo es para la sociedad, es para que vivamos mejor, tengamos mejor bienestar, y la persona tiene que sentirse parte de la economía y que ganan cuando la empresa ganan. Entonces, cuando la empresa gana más, innovan más, que las personas también ganan más reconocimiento y también financieramente, es muy importante. Por eso el World Economic Forum, como parte de sus indicadores más importantes en sostenibilidad y para avanzar hacia un capitalismo de las partes, un stakeholder capitalismo, como explicó Daniel, uno de los 21 indicadores es la brecha salarial, porque es muy importante mostrar que los empleados ojalá se acercan cada vez más a la alta gerencia, porque significa que van ganando junto con la empresa. Por eso es sostenible, porque fortalece la empresa y nos fortalece como sociedad. Y hace, como tú también decías, estructuras menos piramidales, lo que permite líderes que tienen en el ADN el construir propósito con la gente. Yo creo que eso hoy día es lo que mueve al talento, el tener un propósito para poder lograr, en el fondo, hacer empresa en conjunto. Oye, nada, quiero darles las gracias a Daniel, Janet, Gonzalo por hoy día. Se nos pasó volando el tiempo, estuvo súper entretenido. Hay millones de preguntas que esperamos también poder responder y enviárselas junto con el video que vamos a disponibilizar de esta charla para quienes no nos pudieron acompañar. Que tengan una excelente mañana y muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Gracias por la Fabo. invitación. Sí, muchas gracias.